bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Late el Corazón Podcast. Estoy nerviosa, estoy contenta de estar aquí, pero estoy nerviosa porque el tema que vamos a compartir, que vamos a poner sobre la mesa en este episodio es un tema muy personal, es un tema que al mismo tiempo es general porque lo podemos vivir ya como parte de una sociedad que no está ajeno solamente a una persona, a una clase social, a un estilo de vida, está como parte de la sociedad, lo vemos en diferentes personas y me ha tocado ser parte de ello, me ha tocado vivirlo y puedo compartir un poco de lo que he vivido, pero también de lo que he sentido que el Señor ha hablado a mi vida a través de este proceso. Y un tema que podemos, del cual vamos a hablar, el título de este episodio se llamará No estamos en desventaja. ¿Y por qué no estamos en desventaja? Bueno, iniciamos con el tema y este tema principalmente habla acerca de la viudez, de qué pasa cuando un cónyuge amado se va. La muerte llega sorpresivamente, se asoma a una familia y uno de los seres pilares de la familia deja de estar. ¿Qué es lo que sucede? Yo desde el punto de vista de mujer pudiera compartirte muchas cosas porque lo experimenté, lo he vivido, pero pues aquí no duramos tantísimo, así que trataremos de hacer algo importante en un tiempo un poquito pues más limitado. Y vamos a iniciar acerca de qué pasa con la muerte. La muerte llega y no ve, no distingue, no tiene misericordia, no distingue entre edades, no distingue entre nada. O sea, realmente llega y se puede llevar una vida en una etapa temprana para nosotros, como puede llegar en un largo plazo, pero eso nadie lo sabe. Todos de alguna manera estamos seguros que un día llegaremos a enfrentarnos con ella y dejaremos de estar aquí. Pero ¿qué sabemos o cómo tomamos aquel suceso los que lo vivimos y que nuestro cónyuge amado se va? Definitivamente y totalmente, con toda seguridad te lo puedo decir, es que por supuesto que se destroza un sueño de vida. A pesar de que esa viudez se puede presentar de diferentes formas, puede llegar en diferentes etapas del matrimonio. El matrimonio pasa por diferentes etapas, a veces cuando no tienes hijos, a veces cuando ya tienes hijos, a veces cuando los hijos ya no están en casa, ya hicieron sus vidas, a veces a una edad mayor. El matrimonio pasa por diferentes sucesos, pero entiendo que este capítulo lo puedan ver personas en que a lo mejor han sufrido, como yo lo viví, el fallecimiento de nuestro cónyuge amado, y lógicamente será en diferentes etapas y la forma en que lo vivamos o lo experimentemos, lo suframos, lo procesemos será diferente. Es diferente para cada persona desde el punto de vista que lo vive, pero lo que sí compartimos, yo creo, es que el cónyuge, el ser amado, el que se nos ha dicho que ya no somos dos, sino somos uno, se va y definitivamente yo creo que también podemos compartir que se destroza un sueño de vida, porque si bien es cierto, muchas de las cosas las hacemos planes, imaginamos, creamos momentos y a veces trabajamos en base a algo pensando en un futuro, pensando cómo lo vamos a vivir en un futuro, cómo lo vamos a disfrutar en un futuro. Platicamos entre pareja cuando nuestros hijos crezcan, que quisiéramos, que tantos planes que se llevan a cabo y que sin esperarlo, de una manera así inesperada, llega un suceso que altera la vida, mueve nuestros planes, destruyen esperanzas
y nos despojan de un futuro en el cual hemos imaginado, hemos trabajado y hemos aparentemente ido creando para lograr algo, y luego resulta que una de las dos personas ya no está. Yo creo que quien lo vive desde ámbitos distintos, desde como decíamos ahorita, desde etapas distintas, pero todos pudiéramos compartir algo, cómo lo has vivido. Yo te puedo decir desde mi experiencia que ha sido uno de los procesos más dolorosos, por no decir que el proceso más doloroso que he vivido en mi vida. A veces, lógicamente, hay situaciones que quedan muy en lo interno de nosotros y que se quedan guardados en nuestro corazón para siempre. Y algo muy personal que te puedo compartir y que quizá no lo he compartido casi nada, es que recuerdo yo incluso que los primeros días de mi proceso, cuando mi esposo deja de estar, había mañanas en las que prácticamente despertaba con un temor, con una angustia de preguntarme tantas cosas. ¿Cómo pasarían? ¿Cómo sería? ¿Qué sucederá? ¿Cómo lo viviré? ¿Cómo lo enfrentaré? ¿Cómo será estar sin él? Y una serie de sentimientos y también de temores. ¿Por qué no? Porque cuando vivimos el matrimonio, dos personas, uno descansa en el otro. Hay un sentarte y hablar con el otro y llegar a ciertos acuerdos, temas, decisiones. Y de repente ya no está eso. Entonces le toca al que se queda tomar una responsabilidad que antes era compartida, para ahora venir a caer en ti. Y eso es algo que, aunque la personalidad de cada quien sea diferente, que si eras una persona que se apoyaba en el otro o el otro en ti, o que si eras un poquito más independiente o dependiente, no lo sé, siempre va a traer cosas a tu vida y siempre va a enfrentarte con cosas a las cuales no imaginabas y no esperabas vivir. Igual también hay fallecimientos en los cuales llegan de repente, te golpean, no avisan, no hay una alarma, no hay una alerta de que eso va a suceder. Hay ocasiones en que se viven procesos de enfermedades donde de alguna manera hay ciertas alertas. Por eso menciono que los procesos son totalmente distintos, pero lo que enfrentamos, las primeras preguntas, lo que ha de pasar, los miedos que de repente vienen y pueden inundar nuestra mente, son a lo mejor similares. Y definitivamente, como lo decíamos ahorita, se destrozan muchas cosas que hay que volver a reconstruir. Y eso, pues, yo creo que para todos quienes lo hemos vivido es un proceso difícil, es un proceso complicado, es un proceso del cual nadie te avisó, nadie nos avisó, y hay que tomar de alguna manera el control de las cosas sin siquiera querer hacerlo, porque no era algo que estábamos buscando, pero se dio y tenemos que llevarlo a cabo. Pero es algo que no podemos evitar, es algo que viene y que tenemos que enfrentarlo. Pero en medio de ese pozo de desesperación hay esperanza. En medio de ese pozo de desesperación, aunque hay esperanza, y fíjate que me encanta que la palabra de Dios, así como tiene muchos temas, un tema constante en las escrituras es las tribulaciones de la viuda, las tribulaciones que vivimos, y eso me da confianza y me da seguridad a mí en lo personal, y quiero que pase lo mismo contigo si ves este video, porque en esa confianza entonces podemos tomarnos de ese Señor santo, poderoso, que viene con ternura y compasión y trae a nuestras vidas lo que necesitamos. Que es fácil, no es fácil, que tenemos quizá preguntas que quisiéramos que sean respondidas, pero quizá va a haber muchas cosas que no vamos a poder entender y no las vamos a entender.
Mas sin embargo, aquí es clave e importantísimo decidir creerle y decidir tener fe bajo cualquier circunstancia. Eso hace la gran diferencia entonces de cómo nuestros caminos pueden agarrar diferentes perspectivas. Podemos, y en algún momento dado, yo le decía a uno de mis hijos, en mi circunstancia, cuando yo quedo viuda, había una situación personal en la cual yo estaba embarazada cuando mi esposo fallece, y pues había todo de alguna manera para que a veces nosotros tenemos todo el escenario perfecto para poder entrar en una situación donde, bueno, es justificable, es razonable, es válido. Si no puedo, si no me levanto, si necesito depender de alguien más, que busquen la manera de cómo me puedan ayudar. Y entonces puedo entrar y puedo permitirme entrar en una situación de depresión, en una situación de temor, en una situación de miedo, en una situación de desánimo. Mas sin embargo, el Señor dice en 2 de Timoteo que no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de temor. Al contrario, dice su palabra, Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es importante que creamos totalmente en la palabra y que echemos mano de ella para que cuando nosotros sintamos que no podamos, entonces vayamos a la cobertura del Señor y le pidamos a Él que sea ese cobijo espiritual que inunde nuestras vidas y nuestro corazón y nos guíe para poder hacer lo que nosotros no podemos. Sé que a veces no es fácil, no terminé de decirte, pero en los primeros meses que pasó mi proceso, créeme que hubo un momento en el cual mi cuerpo inconscientemente, te lo digo porque no era algo de lo cual yo pudiera controlar, se perdía control de sí mismo. Yo tenía una compañera muy amada y ella sabrá quién es, que estuvo conmigo y me acompañó, y cuando yo sentía que no podía, solamente le decía: tállame las piernas, tállame los brazos, y ese tallón que ella me daba, no sus palabras, pero esa compañía me ayudaban. Más sin embargo, yo entonces clamaba al Señor en los días que no deseaba levantarme y le decía: Señor, has prometido dar fuerzas al que no la tiene, has prometido dar fuerzas al que está cansado, al que no las tiene, y yo necesito que tú me des de tus fuerzas. También le decía al Señor, dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Y yo estoy clamando, Señor, a ti, necesito que me respondas. Y empezaba a repetir, aún con los ojos cerrados, yo le decía al Señor: voy a poner un pie en el piso y tú harás lo que sigue, porque yo sola no puedo. Entonces el Señor, realmente te puedo decir desde mi punto de vista, desde mi vivencia personal, que el Señor estuvo conmigo, ha estado conmigo los días y los procesos de un momento así. No es de 3, de 4, de 5 meses. Cada persona y cada familia tiene retos por los cuales habrá de caminar de diferentes maneras, y no hay un tiempo como tal para que eso se vaya o se quede, pero sí podemos agarrarnos de la palabra de Dios y confiar en ella y pedirle al Señor que Él haga lo que tenga que hacer. Recordemos que después de marchitarse las flores de un funeral, de convertirse en recuerdo los buenos deseos de las amistades, nosotros nos quedamos luego en una casa donde todo tiene que seguir funcionando, y serán solamente nuestras oraciones y nuestra dependencia a Dios la que nos llevarán por caminos de seguridad. Y fíjate bien, ahorita hablaba acerca de la decisión. Nosotros tenemos que decidir mantenernos en fe, y decidir mantenernos en fe no es ver.
no es ver, no es sentir, nada más querer ver palpablemente que todo está bajo control. Decidir con fe es que pese a las circunstancias que estamos viviendo, decidamos creer la palabra que el Señor tiene para nosotros. Si me regreso un poquito al comentarte y al reiterarte que la palabra de Dios en diferentes partes de las Escrituras tiene de manera constante palabra para nosotros, y eso nos debe de dar una gran seguridad. El saber y el reconocer y el ir a vivir, el identificar y el creer con el alma y con el corazón que Dios obra a través de milagros, no es por vista sino por fe. Eso puede ser determinante para que nos lleve a nosotros a un camino de victoria. Y créeme, no siempre vamos a ver la victoria de frente. Van a haber momentos de tanta angustia, de tanto dolor, que vamos a sentir que lo que está por delante es un valle de sombra y realmente no estamos viendo claro. Pero déjame decirte que si nosotros permanecemos en confianza y en fe, el Señor habrá de hacer lo que le corresponde. Y en Segunda de Reyes capítulo 4 viene una porción de la palabra de Dios que a mí en lo personal me da mucha seguridad, me da mucha confianza, y te lo quise compartir el día de hoy, este tema, porque la semana pasada yo recibía una palabra de parte de Dios y no me la puedo quedar con ella. Si tú eres viuda también o estás viviendo un proceso con tu familia, con tus hijos, tú estás como pilar de tu casa, muchas veces se nos puede hacer creer en este mundo en el que vivimos que estamos en desventaja. Y tú misma o tú mismo puedes creer que pues sí estamos en desventaja porque la sociedad lo dice. Porque cuando ya no están los dos y solamente queda uno, pues entonces lo más natural es que nosotros estamos en desventaja. Pero déjame decirte que de ti y de mí depende creer esa palabra. De ti y de mí depende creer que estamos en desventaja o creer que aún estamos en ventaja. Y esta es una palabra que tienes que creer y que la tienes que recibir si quieres vivir en lo sobrenatural que Dios tiene para nosotros. Porque fíjate bien, cuando nosotros vivimos en este mundo tradicional, en lo palpable, en lo visible, está una pareja con nosotros y ambos estamos luchando por un hogar, por una familia, y claro, buscamos la dependencia de Dios. Pero cuando nosotros estamos entonces quedándonos sin ese cónyuge amado a nuestro lado, y el mundo nos hace creer que estamos en desventaja y nosotros nos creemos esa mentira y decimos, no, si es cierto, estoy en desventaja, pobrecita de mí, pobrecita de mis hijos, pobrecita, pues no, hombre, ya tengo aquí frente a mí un panorama que no se vislumbra nada bien. Podemos entrar en esa creencia y entonces vivir de acuerdo a esa creencia. Pero yo el sábado pasado recibí una palabra que decía, no estamos en desventaja, porque al no estar nuestra pareja quedamos totalmente a cargo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Quedamos totalmente a cargo, la mayordomía que el Señor le dio a ese hombre para que cuidara de nosotros y de nuestra casa ya no está. Pero entonces el Señor se la adjudica completo y nosotros quedamos a cargo de ese Rey que creó los cielos y la tierra, de ese Dios que tiene control sobre las estrellas, sobre el sol, sobre la luna, sobre los mares, sobre ese Dios que creó las montañas, el oro, todo lo que podemos ver y palpar en este mundo, el que nos da el oxígeno para respirar día con día. Entonces, ¿por qué habremos de estar en desventaja? No podemos ir a creernos esa mentira que a lo mejor el mundo puede hacernos creer y quiere que nosotros pensemos para meternos en una situación de opresión, en una situación de mayor dolor, en una situación de soledad, en una situación de desventaja. No. Estamos a cargo del que obra a través de milagros, a través del santo y poderoso, que tiene ternura y compasión para nosotros, pero de nosotros depende vivir en esa dimensión espiritual. ¿Y cuál es lo que determina si lo viviremos así? Es creer, es confiar, es saber
que Él es el que está a cargo de todo. Y en Segunda de Reyes capítulo 4 hay una mujer que se queda sola con sus hijos y va ante el profeta y le dice: mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ha venido el acreedor para tomarse mis hijos por siervos. Y me encantan tres preguntas que el profeta Eliseo, tres puntos más bien que se marcan en esta historia, y si es que no la sabes puedes ir a Segunda de Reyes capítulo 4. Pero cuando la viuda le dice que está en una situación mal, o sea, viene el acreedor por mis hijos para tomárselos como un pago y pues no tengo nada para solucionar ese problema, el profeta le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y lo primero que ella dice: nada. Así dice. Luego, después de decir nada, dice: sino una vasija de aceite. O sea, no tengo nada sino una vasija de aceite. Me encanta esta parte porque muchas veces nosotros también podemos decir que no tenemos nada. Y entonces estamos mirando a nuestro alrededor y mirando: mira, estos sí están en ventaja, mira, ellos están completos como familia, porque así es la familia tradicional y natural que se ha establecido. Y entonces podemos entrar en un momento de desánimo donde nosotros pues es que realmente no tengo mucho, o sea, ¿qué voy a hacer? Pero el profeta no le dice: bueno, ve, fíjate qué tienen los demás para que me digas a ver a quién le digo que te ayude. No sucede así. El profeta le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y ella al principio le dice nada y luego minimiza y dice: bueno, una vasija de aceite. Nosotros tenemos que voltear a ver a nosotros, a nuestro hogar, a nuestro entorno, a nuestra vida. ¿Qué tenemos? ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? Siempre vamos a tener algo, porque el Señor no nos ha dejado sin nada. Tenemos talentos, tenemos algo de lo cual seguramente podemos echar mano, y eso lo tenemos que presentar ante el Señor para que Él, conforme su poder, Él lo pueda llevar a dimensiones donde nosotros no hemos imaginado. Ese es el punto número 1 de los que te quise mencionar. Luego el profeta le dice a la mujer viuda: pídele a tus hijos que vayan a pedir vasijas prestadas a tus vecinos y que las traigan, pero le dice: no pocas, no pocas. Qué importante es esto. A veces nosotros vamos ante el Señor, le pedimos que nos ayude, le pedimos que sea Él el que mueva las cosas a nuestro favor, pero pensamos con escasez. Porque como ya sé que mi situación está en desventaja, como ya se me ha dicho que pues no creo que mi lugar sea para muchas cosas, pues mi situación es deprimente, mi situación para muchos a lo mejor si es trágica, es dolorosa, entonces pues lo que me merezca no tiene que venir en mucho, seguramente pues por lo menos que nomás me alcance para pagarle al acreedor. A veces nuestra mente nos da para una mentalidad donde nosotros vamos siguiendo la escasez. Pero el profeta le dijo: no pocas. Cuando traen las vasijas, es el punto número 2. Cuando traen las vasijas, entonces le dice el profeta: entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte y sigue llenando las vasijas. Entonces ahí entra una decisión de la mujer muy importante, que es que tuvo fe. Ella entró a su casa, cerró la puerta y ella tuvo fe y empezó a llenar las vasijas. Dice que se llenaron todas las vasijas y le dio a sus hijos más vasijas, y sus hijos les dijeron: ya no hay vasijas. Entonces hasta ahí dejó de llenar. Entonces es determinante que nosotros podamos entrar en oración, pero también podamos creer y tener fe. Y el otro, entonces luego entra el profeta y le dice el profeta: cuando las vasijas estuvieron llenas, le dice, vino a ella luego y le dijo: permíteme, ve y vende el aceite
paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea, posiblemente la visión de la mujer esta viuda era, pues con que tenga para pagar y que no se lleven a mis hijos. Muchas veces nosotros acortamos la bendición del Señor a nuestras vidas. Y no nada más hablo de lo económico, hablo de todas las áreas. El gozo, la paz que sobrepasa entendimiento, eso también lógicamente proviene del Señor a través del Espíritu Santo. Pero nosotros sí clamamos al Señor, pero clamamos y nos quedamos cortas. ¿Por qué? Porque como que hasta aquí, Señor, es suficiente. Cuando el profeta le dice, ve, vende, págale al acreedor y vivir de lo que quede. O sea, el profeta no le estaba dando nada más hasta aquí. O sea, te va a quedar para vivir. Hay una seguridad y una confianza que nosotros debemos de poner en las manos de Dios para que Él haga conforme su poder. Es fácil, muchas veces no es fácil, pero es posible, sí es posible, porque si la palabra de Dios lo dice ahí, es posible. Dice la palabra de Dios que no tengamos temor. Y te quiero volver a aclarar, no estamos en desventaja, pero nosotros como necesitamos no olvidar de la parte que nos corresponde, lo que nos toca a nosotros. ¿Y qué es? Creer. Es creer, no entender. No es necesario entender. Posiblemente no lo vamos a entender, pero es necesario creer. Y pidámosle al Señor por medio de oración que nos permita creer, que abra nuestro entendimiento de una manera trascendental si no lo hemos vivido así, y que Él sea el que tenga cuidado de nosotros y de nuestro hogar y de nuestra familia. Este tema da para algo más. Yo creo que lo vamos a continuar en otro capítulo porque realmente es un tema que podemos profundizar mucho más, pero yo creo que con estos 3 puntos puedes meditar en esta parte, compartirlo, recomendárselo a alguien que tú sepas que lo esté necesitando. Y si no estás en una situación de viudez, en este caso que es el tema que hemos estado platicando, posiblemente también estos puntos te den seguridad y confianza en la manera que has creído y dependido del Señor. Mi deseo es que pueda ser de bendición para ti, que lo puedas compartir. Y vamos a seguir para no extendernos muchísimo con este episodio. Mi deseo es que pues sigas con nosotros desde Late del Corazón Podcast. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por acompañarnos y pues nada, nos vemos en un próximo episodio y mi deseo es que el Señor les bendiga. Bye. Bueno, me faltó decir algo y no me quiero ir sin decirlo. Esta tacita de este episodio de hoy me la prestó una personita amada que es mi hija. La trajo de recuerdito desde otro país lejano, más sin embargo no la había estrenado y me dijo, mamá, te la presto para que lo puedas disfrutar en este episodio de Late del Corazón. Así que gracias a Dios, también a ella, a Fernando que está detrás de cámaras, un gran fotógrafo que luego lo verán por ahí en algunas, compartiremos su red por si quieren seguirlo también, pero bueno. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros y mi deseo es que el Señor les bendiga. Estamos haciendo una grabación en vivo para Facebook, así que enseguida me despido con Facebook. Y pues aquí, gracias. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo episodio. Bye.